Esta semana, como les decía, vamos a trabajar este tema de diagrama de cajas. En este caso, los diagramas de cajas se basan mucho en lo que conocemos como el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. O sea, necesitamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Además necesitamos el mínimo y necesitamos el máximo, ¿okay?, de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un casito, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos esta lista de datos, esta que viene aquí. Tenemos 55, 60, 70, 80, 80, 81, 57, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es ordenarlo, ¿verdad? Siempre lo primero que hemos estado haciendo cuando me dan una lista de datos es ordenarlo de menor a mayor. Entonces aquí el primer dato sería 55, el segundo dato sería 57, el tercer dato sería, parece que 59, si me equivoco ahí ustedes me dicen, el siguiente dato sería 60, luego tenemos 62 y 63, 62 y 63, luego tenemos 70, parece, ¿verdad? 70, luego el 80 está dos veces, luego el 81, luego el 83, el 86 y el 88. ¿Okay? Los datos que tenemos, vamos a ver aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, siempre que venga la lista de datos, no, usted no tiene que construir el diagrama de caja, pero en este ejercicio se lo voy a explicar para que ustedes vean de dónde sale, con eso lo podemos entender más fácilmente que tal. Entonces, siempre, si estamos hablando de un diagrama de cajas y lo vamos a construir, siempre vamos a necesitar el mínimo, que ese es el primer dato que vamos a necesitar. Entonces, ya tenemos el mínimo en este caso es 55. También tenemos el máximo, ¿verdad? Esto es muy fácil de ver porque una vez que ya está ordenada la lista de datos, simplemente tomamos el primero y tomamos el último. Voy a copiar esto en la pizarra para tener más chance de trabajar. Ya tenemos la lista ordenada. Ahora lo que necesitamos sacar es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 2 dijimos que es la mediana. Entonces, ¿qué era la mediana? La mediana es el valor que está en el centro de la lista. Y esta lista, digámoslo así, que convenientemente tiene 13 datos, ¿verdad? N es 13. N, recuerden que es la cantidad de datos. En este caso tiene 13 datos. Entonces significa que sí hay un valor que está en el puro centro. ¿Cuál sería la mediana de esta lista? 70. Ok, vamos a ver si yo me ubico aquí en el 70. Digamos que esta es la mediana, ¿verdad? Entonces me tiene que quedar la misma cantidad de datos hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y a la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por lo tanto, esta es la mediana, correcto. Entonces ya tenemos la mediana, que en este caso vale 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el valor que está en el puro centro de la lista. Ahora queremos calcular el cuartil 1 y queremos calcular el cuartil 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el cuartil 1 y para calcular el cuartil 3? Entonces, sin tomar en cuenta este dato de aquí, este no lo vamos a tomar en cuenta, en esta mitad de acá veo que me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces yo tengo estos dos datitos de aquí, ¿verdad? Son los que van a estar en el centro, porque aquí me quedan 2, aquí me quedan 2. Entonces esta sería la mediana, digámoslo así, de la segunda mitad, que es lo que vamos a decir que es el cuartil 3. Y estos dos datitos de aquí voy a sacar el cuartil 1, que sería como decir la mediana de esta primera parte, ¿verdad? Entonces yo tomo solo esa parte y le saco la mediana. Entonces el cuartil 1 sería 59 más 60, que son los dos que están en el centro, y los parto a la mitad, ¿verdad? Les saco mitad. Esto me va a dar 59,5. Y el cuartil 3 es 81 más 83, y lo divido entre 2 y esto me va a dar 82, si no me equivoco. Entonces quiere decir, bueno, ahí ya tenemos el cuartil 1 y aquí tenemos el cuartil 3. Entonces vean qué fácil se construye un diagrama de cajas. ¿Qué es un diagrama de cajas? Bueno, un diagrama de cajas es un diagramita como esto, ¿ok? Se llama diagrama de cajas, o en algunos lugares lo llaman diagramas de cajas y bigotes también, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer una rayita. Aquí vamos a llevar como una lista de datos, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte vamos a escribir el mínimo. El mínimo de toda la lista es 55. Se supone que la escala aquí tiene que ser
correcta, digamos, tiene que ser, ¿cómo se llama esto? Tiene que ser en escala, tiene que ser exacta. Entonces digamos que si de aquí a aquí, voy a decir que aquí está el 55, aquí el 60, entonces tengo que mantener la misma distancia para que ahí esté el 65, la misma distancia para que esté el 70, tengo que hacerlo en escala, 75, 80, 85 y 90, no voy a poner más de 90 porque de todos modos el mayor es 88. Entonces aquí sí coincide, ¿verdad? Este sería el mínimo, entonces yo hago una rayita así y voy a escribir una rayita horizontal hasta llegar al cuartil 1. El cuartil 1 es 59.5, entonces sería como aquí cerquita del 60, ¿verdad? Un poquito antes del 60, ahí estaría el cuartil 1. Entonces voy a borrar el 60, ya sabemos que la rayita grande es 60, pero este que está aquí a la par es 59,5. Ok, entonces aquí voy a comenzar a crear la caja. A esto es lo que le llamamos bigote o mecha, ¿verdad? Y aquí en el cuartil 1, donde empieza el cuartil 1, vamos a crear la caja. Por eso se llama diagrama de cajas. ¿Ok? Este sería el mínimo. Del mínimo al cuartil 1 hago una rayita horizontal nada más. Y a partir del cuartil 1 voy a comenzar a construir un rectángulo, una cajita. ¿Ok? Esa cajita se va a extender, va a seguir aquí todo esto, hasta el cuartil 3. El cuartil 3 en este caso es 82. Entonces aquí está el 80, ¿verdad? Entonces el 82 estaría como por aquí, tal vez, bueno, tal vez un poquito más para acá, 82. Entonces yo subo hasta donde va a estar y me voy haciendo esta rayita aquí. A partir de ahí subo y cierro el rectángulo. Okay, entonces me queda una cajita, por eso se llama diagrama de cajas. Entonces esa sería la caja. En el centro voy a también ubicar con una línea donde está la mediana, que en este caso sería el cuartil 2, que está en el 70. Entonces la mediana quedaría aquí, un poquito más para acá, como así. Ahora lo vamos a ver en diagramas de cajas bien construidos. Entonces esta sería la mediana, o lo que también conocemos como el cuartil 2, que está exactamente en el 70. Y del cuartil 3 vamos a ir con una rayita horizontal hasta llegar al máximo. El máximo es 88, entonces sería más o menos como por aquí tal vez. Y ahí cerramos la otra mecha o el otro bigote. Okay, entonces me quedaría así. Esta partecita que me sobra aquí no va. Voy a ver si la puedo borrar sin que se borre todo. Entonces lo volvemos a hacer así. Y entonces ahí quedaría el diagrama de cajas y bigotes. Entonces caja es el rectángulo, ¿ok? A eso le llamamos la caja, ¿verdad? Todo esto es el rectángulo, todo esto es la caja. Estas partecitas que están aquí se les llama bigotes o se les llama también mechas. Entonces ustedes lo pueden encontrar así en diferentes textos o en diferentes documentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros a partir de un diagrama de cajas y bigotes? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el mínimo es ese, ¿ok? La primera mechita de aquí, ese es el mínimo. Luego, la pared de la caja, la primera pared es el cuartil 1, ¿verdad? Entonces yo me fijo para abajo, bueno, ese es el cuartil 1. La rayita que está en el centro, que no tiene que estar en el centro de la caja, podría estar por aquí o podría estar por aquí, eso depende de cuál es el valor de la mediana, ¿ok? No necesariamente tiene que estar en el centro de la caja. Aquí coincide que está con el centro de la caja, ¿verdad? Pero lo normal o algo que sucede mucho es que no aparezca ahí, sino que aparece hacia uno de los costados, más cerca de aquí, ¿verdad? Que aquí está el cuartil 2. Eso es porque en este caso, en este ejercicio que estamos haciendo, nos quedó ahí por casualidad en el puro centro, pero no es lo que siempre sucede. Ese va a ser el cuartil 2. Luego la otra paredcita de la caja del rectángulo va a ser el cuartil 3. Entonces yo me fijo para abajo qué valor es. Bueno, ahí yo me veo que es un 82. Y la última mecha va a ser el máximo. Okay, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y también lo que les decía la semana pasada, que vamos a decir que de aquí a aquí siempre hay un 25% de los datos. Ok, si digamos por ejemplo son 10 datos, quiere decir que entre el mínimo y el cuartil 1 van a haber, bueno, digamos que sean 20 datos para que sea un número exacto. Digamos que en total yo tenga 20 datos aquí en la lista. Ok, entonces entre el mínimo y el cuartil 1 van a haber 4 porque es un 25% de 20, ¿verdad? Un 25% de mentira, van a haber 5.
porque una cuarta parte de 20 son 5, ¿verdad? Suponiendo que fueran 20 datos, entonces aquí habrían 5 datos. O muchas veces lo vamos a trabajar como porcentaje, entonces ahí habría 25%. Del cuartil 1 al cuartil 2 va a haber otro 25%, por eso se llama cuartiles, porque se parte en 4 la lista, ¿okay? Es de 4, de cuarto, digámoslo así, de cuartos, ¿okay? Entonces lo parto en cuartos. Entonces del mínimo al cuartil 1 hay un 25% de los datos. Del cuartil 1 a la mediana hay otro 25% de los datos, o sea, otra cuarta parte de los datos. Del cuartil 2 al cuartil 3 va a haber otro 25% de datos, y del cuartil 3 al máximo va a haber otro 25% de datos. Como aquí son 13 datos, ¿verdad? Entonces no podemos sacar esto en cuántos datos le tocan a cada uno, porque nos da como con decimales. Pero podríamos decir que aquí hay más o menos 3 datos, aquí hay otros 3 datos, aquí hay otros 3 datos y aquí hay otros 3 datos. Para que fuera exacto, ¿verdad? Nos tendríamos que poner 3,25 datos. 3,25 datos, 3,25 datos, 3,25 datos, ¿verdad? Para que la lista nos dé 13. Pero básicamente esa es la idea. Luego, en los problemas siempre nos dicen el 50% de los datos. Entonces, ¿cómo yo saco el 50% de los datos si viene de 25 en 25? Entonces, nosotros podríamos decir que desde el... Voy a borrar aquí un poco de aquí en la parte de arriba. Desde el mínimo, desde aquí, desde el mínimo hasta la mediana, es la primera mitad, ¿verdad? Un 50% de los datos. Desde el mínimo hasta, perdón, desde la mediana hasta el máximo son el otro 50% de los datos, ¿verdad? Porque 25 a 25 son 50. A veces también nos hablan, por ejemplo, del 75% de los datos. Entonces el 75% de los datos podría ser desde el mínimo hasta el cuartil 3. Ahí ya tenemos un 75% de los datos. O la otra forma de ver el 75% de los datos es que lo tome desde el cuartil 1 hasta el máximo. Entonces ahí ya tendríamos otro 75% de los datos, ¿verdad? Entonces para que cuando nos hablan un 25%, un 25, un 50, un 75, entonces nosotros tenemos que jugarlo sabiendo que cada uno de estos cuartos, por eso se le llama cuartos, una cuarta parte de 100 es 25, por eso son 25%. Cada uno de esos mide 25%, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos que entender de los diagramas de cajas, o sea, cómo se construyen, qué significa cada una de las partes del diagrama de cajas, y ahora vamos a verlo en un problema. Entonces vamos a verlo aquí en el documento que tenemos de diagramas de cajas. Bueno, aquí vamos a la explicación ya un poco más teórica, ¿verdad? Nos dice que el diagrama de cajas, dado que el estudio de las medidas de variabilidad y posición implica también el análisis e interpretación, se ha diseñado un diagrama que permite representar estas relaciones gráficamente y al mismo tiempo visualizar el comportamiento de la distribución de los datos. A este se le denomina diagrama de cajas. Obsérvenlo a continuación. Entonces vean que aquí nos dan lo que yo les mencionaba, 25% entre el mínimo y el primer cuartil. Entre el primer cuartil y la mediana, otro 25%, otro 25% entre la mediana y el tercer cuartil, y por último, otro 25% entre el tercer cuartil y el máximo. Ese es lo más grande para que se lea mejor. Dice que el análisis de los diagramas de cajas y bigotes implica identificar cada uno de los valores que en este se representan. El mínimo siempre va a ser el inicio, ven, aquí esta mechita, el inicio siempre va a ser el mínimo, es donde está el primer bigote. El primer cuartil es donde inicia la caja, esta primer pared, digámoslo así, el primer lado del rectángulo. La mediana es donde la caja se divide en dos, puede estar aquí hacia el centro o puede estar más recostado a alguna de las dos paredes. El tercer cuartil donde la caja termina, y el máximo es donde termina el segundo bigote, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener clarísimo, porque a veces nos hacen unas preguntas tan fáciles que nos dan un diagrama de caja y nos dicen el valor máximo es tal, ¿verdad? Entonces nada más tiene que ver este valor de aquí y ya sabe cuál es el valor máximo. Además implica conocer que cada uno de estos cuartos contienen 25% de los datos, tal y como se muestra en el diagrama. Entonces veamos este primer ejemplo. Bueno, antes de ver el primer ejemplo, no sé si alguien tiene alguna pregunta para no ir muy rápido. Vamos bien. Profe, yo tengo una, pero no sé si es a lo que va ahorita, porque digamos en el momento en que la mediana no está en el centro de la caja,
Entonces, ¿cómo se cumple que están los 25, digamos, los cuartiles iguales, los cuatro, no sé cómo explicarlo, los 25, 25, 25, ¿verdad? Perfecto, muy buena pregunta esa, excelente. Eso se da porque, vea, de hecho, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a aquí es más larga. Entonces aquí vamos a decir que hay más variabilidad. Entonces, por ejemplo, variabilidad. Digamos que en total son 12 datos. Para hacerlo lo más sencillo posible, tienen que haber 3 en cada cuarto, ¿verdad? Entonces, desde el primero hasta aquí tiene que haber 3 datos. Desde aquí hasta aquí 3 datos. Desde aquí hasta aquí 3 datos. Entonces, lo que pasa es que en algunas secciones los datos están más agrupados y en otras secciones los datos están menos agrupados, están más dispersos. Por ejemplo, digamos que este sea el primer 25%. Entonces en esta cajita yo podría tener el 12, que es el mínimo. Voy a hacerlo aquí para que me quepa. Yo podría tener el 12, el 40 y el 60, por ejemplo. Ok, aquí estoy metiendo una trampa ahí porque aparece el 60, pero no importa. Digamos que ahí esos son los datos que hay de aquí. El 12, el 40 y el 60 aparecen aquí. En cambio aquí entre el 60 y el 72 también tienen que haber 3 datos, nada más que ellos están más juntitos. Entonces podría ser el 61, el 68 y el 71, para no usar el 72, ahí no vayamos a cometer errores. ¿Ok? Luego del 72 al 88 también tienen que haber 3 datos, o sea, porque estamos hablando de que hay un 25% en cada uno, tiene que haber la misma cantidad de datos. Aquí podría estar el 73, el 80 y el 87, por decir algo. Y aquí entre el 88, aquí puede estar el 88, el 89 y el 98. ¿Ok? Entonces cada uno tiene 3 datos. ¿Okay? Cada uno de los componentes del grupo tienen 3 datos, nada más que en algunos están más separados y en otros los datos están más juntos. ¿Ok? Entonces cuando ustedes vean que de uno al otro, ¿verdad? Por ejemplo aquí está el cuartil 1 al cuartil 2, cuando ustedes lo vean que está muy estrecho, que están como muy pegados, ¿verdad? Uno del otro, aquí el cuadrito muy chiquitito, significa que aquí hay una menor variabilidad. Significa que los datos están más juntos. En cambio, si están muy lejos, como en este caso de aquí hasta aquí, hay una distancia mayor, entonces están la misma cantidad de datos, es el mismo 25%, pero los datos están más separados. Están más separados uno. No sé si le aclaro la pregunta. Sí, profe, ya lo entendí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces esa es la idea, justamente esa es la idea del diagrama de cajas, ¿verdad? Porque nos da una idea de la variabilidad de una vez. Entonces uno dice, por ejemplo, si yo tengo que este es el mínimo, este es el cuartil 1, de hecho vemos que esa mecha es mucho más larga, ese bigote es más largo, ¿verdad? Entonces ahí hay una mayor variabilidad. Entonces eso los estadísticos lo usan para descartar algunos valores. De hecho, muchas veces se centran los estudios en solo la caja, ¿verdad? Porque es donde se agrupa la mayor cantidad de datos y entonces a veces se usa solo esos datos para hacer el estudio y se descartan estos de aquí, ¿verdad? El diagrama nos funciona y nos va a ayudar en eso, en identificar valores que son importantes para el estudio que estamos haciendo y ahí identificar valores que no son tan importantes. Y también para ver en dónde se recuestan, digamos, los datos, porque si vemos, por ejemplo, de aquí a aquí hay una gran distancia. Y luego está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y el máximo, que abarcan más o menos la misma distancia. Entonces quiere decir que en esta parte de aquí se agrupa la mayor cantidad de datos. Y aquí solo hay un poquito de datos que van como muy dispersos uno del otro. Entonces eso los gráficos nos van a ir aportando ese tipo de información. Esa es la ventaja de verlo en gráfico. Gráficamente de una vez observamos algunos fenómenos. Entonces, vean qué fácil las preguntas que les van a hacer a ustedes. Nos dice, ¿cuál es el valor de la nota máxima? ¿Cuál es el valor de la nota máxima? Yo me fijo en dónde termina, me voy para abajo y me doy cuenta que aquí dice 98. Entonces, donde termina el segundo bigote, ese va a ser el valor máximo. ¿Verdad? Preguntas como esas les van a aparecer a ustedes en el examen y en las tareas. ¿Cuál es el valor de la nota mínima?
Entonces yo me vengo aquí donde está el primer bigote y veo que la nota mínima es 12. ¿Ok? Entonces la nota mínima es 12. ¿Ok? ¿Cuál es el valor del primer cuartil? Recuerden que el primer cuartil se ubica aquí en el inicio del rectángulo. Entonces yo me voy para abajo y me doy cuenta que el primer cuartil se ubica en el 60. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? El tercer cuartil es la segunda pared de este rectángulo. Me voy para abajo y me doy cuenta que termina en el 88. Entonces ese es el tercer cuartil. ¿Qué más preguntan? Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el valor de la mediana? La mediana, recuerden que es el cuartil 2. El cuartil 2 está aquí. Entonces en este caso vale 72. Y esto que creo que se lo mencioné en la clase pasada, pero ahora lo vamos a hablar específicamente. El recorrido intercuartílico, esto que dice aquí, es agarrar el cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Así de sencillo. Agarrar lo que vale el cuartil 3, que en este caso vale 88, y restarle lo que vale el cuartil 1, que en este caso vale 60. Yo hago esa resta y me da que es 28. ¿Okay? Entonces si le preguntan por el por el recorrido intercuartílico, entonces simplemente lo que tienen que hacer es restar los cuartiles 3 y 1, y con eso ya vamos a obtener el resultado. Aquí está, 28. ¿Cuál es el recorrido de las calificaciones? Ve que este recorrido no dice intercuartil. Siempre va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Sí, siempre en ese orden, porque si lo hacen al revés, si lo hacen al revés les da negativo. Si hacen cuartil 1 menos cuartil 3 les da negativo. Si tiene que ir positivo entonces. Siempre va a dar positivo, si cuartil 3 menos cuartil 1. Gracias. Y tienen que tener claro y no confundirse que recorrido, cuando viene solo, así que no dice recorrido intercuartílico, sino solo dice recorrido, recuerden que es el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Entonces tenemos el recorrido y tenemos el recorrido intercuartílico, ¿verdad? Se parecen, de hecho hasta la formulita es similar, es una resta, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces no confundan, porque a veces resuelven bien el ejercicio pero ponen el que no le están pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen cuál es el recorrido, cuál es el valor del recorrido, no dice intercuartílico, entonces es máximo menos mínimo, y vimos que el máximo era 96 menos el mínimo que es 12 da 84, ¿verdad? Entonces de dónde se... mira, aquí hay un error, porque el máximo aquí es 98, ¿verdad? El mínimo es 12. Entonces aquí lo correcto es poner 98 menos 12. 98 menos 12 serían 86. Ok, aquí escribieron mal el máximo es 98. Ok, ahora vamos a la parte de los porcentajes. Voy a hacer un poco más pequeño para que nos quede y se vea de una vez el diagrama de cajas. No sé si se ve muy pequeño ahí, pero para subirlo un poco más. Ahí. Ok, entonces vamos a borrar esto para que no se vea tan sucio el documento. Y vamos a analizar la parte que nos habla de los porcentajes. Ok, entonces en esta parte final nos dice: escriba 3 interpretaciones sobre los datos del diagrama. Ok, ¿cuáles son 3 interpretaciones que podemos hacer nosotros analizando ese diagrama de cajas? Lo que podemos analizar es, por ejemplo, que el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué podemos interpretar eso? Porque recordemos que entre cada una de las líneas verticales de aquí, ¿verdad? Hay un 25% aquí, de aquí hasta aquí hay un 25%, aquí hay otro 25%, aquí hay otro 25% y este es otro 25%. Entonces dice que el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque este 25% de aquí, el 25% que le fue mejor,
están entre el 88 y el 98. Pero aquí, ¿qué es la interpretación que estamos diciendo? Hay un 25% de estudiantes que se ganaron más de 88. Entonces, si yo soy profesor, yo hago este análisis y digo, bueno, digamos que este sea el examen de matemática. Entonces yo digo, hay un 25% de estudiantes que se ganaron menos de 60, ¿verdad? Entonces ese 25% de estudiantes le fue mal, ¿verdad? Una cuarta parte de todos mis estudiantes se ganaron menos de 60. Pero hay un 75%, por ejemplo, si yo tomo todo esto de aquí para allá, hay un 75% de estudiantes que se ganaron más de 60, entonces ya tienen notas aceptables, digámoslo así. Entonces yo diría, bueno, en el examen en general les fue bien, ¿verdad? Porque aunque hay un 25% de estudiantes que les fue mal, yo tengo un 75% de estudiantes que tuvieron una nota superior a 60. Y si lo vemos todavía un poquito más estricto, a partir de la mediana, que es un 72, entonces yo podría decir que tengo un 50% de estudiantes que tuvieron una nota superior a 72, que es la mediana, ¿verdad? Entonces de la mediana en adelante yo tengo dos secciones, ¿verdad? De 25 cada una, entonces esto suma un 50%. Y del 70 para atrás también tengo otro 50%. Entonces también podría hacer el análisis de que un 50% de los estudiantes tuvieron una nota menor que el 72, por ejemplo. Entonces ahí ya, si lo vemos de esa manera, uno dice, bueno, la mitad del grupo se ganó menos de un 72 y la otra mitad del grupo se ganó más de un 72. Entonces ese tipo de análisis que se pueden hacer con los porcentajes. Sí. Que menos de 70% ganó menos de 28. Se le medio cortó y no entendí. Pero pregunta, entonces la base sería el 25% de los estudiantes ganaron más de 28. Entonces sería que el 75% de esos otros ganaron menos de eso. Sí, exactamente. Sí, el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior a 88. Quiere decir que hay un 75%. Sí, exactamente, ese sería otro análisis que podría hacerse. De hecho, aquí en la segunda, vean qué interesante. Bueno, es la última. Pero la segunda, ve lo que nos dice. Al menos un estudiante obtuvo un 98. ¿Es cierto eso? Que al menos un estudiante tuvo un 98. Sí, porque fue la nota más alta. Exactamente, ¿verdad? Al estar en el máximo, al estar aquí en el máximo, quiere decir que ese es el valor máximo que hubo. No sabemos si fueron dos que tuvieron un 98, perfectamente pudo haber sido dos estudiantes que se ganaron un 98, pero sí sabemos que al menos uno, mínimo uno, tiene que haberse ganado un 98 para que ese valor aparezca ahí, pues es el máximo, ¿ok? Ya sabemos, por ejemplo, que nadie se ganó un 100. Ya sabemos, por ejemplo, que nadie se ganó un 99. También sabemos que nadie se ganó un 0, ni se ganó un 10, por ejemplo, porque están fuera del diagrama de cajas. Entonces, lo que está dentro del diagrama de cajas son valores posibles. Y el mínimo y el máximo son valores fijos. Hay alguien que de fijo se ganó un 12. Y hay alguien que de fijo se ganó un 98. Lo que es los cuartiles y la mediana no los podemos, no podemos decir con certeza si alguien se ganó un 60, no podemos decir con certeza si alguien se ganó un 78 o un 88. ¿Por qué? Porque vean que los cuartiles, por ejemplo, en este caso de aquí, yo tenía el 70, ok, entonces la mediana sí era un valor que estaba en la lista, pero el cuartil 1 me dio 59,5, ¿verdad? Por la forma en la que se calcula, que es un promedio de los dos valores del centro. Y vea que no hay ninguno que se haya en la lista, no hay ninguno que se haya ganado un 59,5. Entonces, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, como son cálculos, a veces sí son parte de la lista y a veces no son parte de la lista, ¿verdad? Son nada más valores de referencia. Entonces, no podemos asegurar que esas notas hayan aparecido en la lista de los datos, ¿verdad? El mínimo y el máximo sí. Con certeza sabemos que alguien se ganó esa nota mínima y con certeza sabemos que alguien se ganó esa nota máxima. Pero el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 no sabemos, puede ser que sí, ¿verdad? Porque por ejemplo este 70 sí está ahí, podría ser que sí, alguien se ganó 70, pero por ejemplo si el cuartil 1 es así calculado,
nos dio 59,5 y ese no sabemos si alguien se lo ganó. Igual en ese otro caso de aquí que teníamos 81 y 83, me dio 82 y nadie se ganó 82. Silvia. Profe, mi pregunta es, ok, nosotros tenemos que poner ese desarrollo de abajo o nada más seleccionamos si es falso o verdadero. No, vean cómo les aparece a ustedes en el examen. La mayoría del tiempo en el examen a ustedes les van a dar el diagrama así. Ustedes no tienen que construir el diagrama. De hecho, esto sale en la prueba nacional estandarizada también. Ustedes no tienen que construir el diagrama. Aquí nos dan dos diagramas en uno, que es tal vez la dificultad. Como esto es, digamos, relativamente simple, entonces meten dos en uno para que uno como que quiera confundirse. Pero si uno se analiza bien lo que le están preguntando, no debería confundirse. Entonces, lo que es, normalmente ustedes tienen que extraer datos. Vamos a ver, resolvamos este ejercicio. Y en algunos otros casos tendrán que darle validez de si es falso o es verdadero. O tal vez en algún momento les puedan pedir que ustedes interpreten la información, que pongan cualquier cosa que se interprete de los datos. Normalmente no se hace porque queda muy abierta ese tipo de pregunta y se da para que la gente responda un montón de cosas. Pero podría ser que en alguna de las preguntas le digan, interprete los datos del primer semestre. Bueno, entonces me están dando chance de interpretarlo y yo puedo decir, la mitad de los estudiantes del primer semestre tienen una nota inferior a 65, por ejemplo. Entonces ya yo con eso ya interpreté los datos. O puedo interpretar cualquier cosa. El mínimo del primer semestre fue un 40, el máximo del primer semestre fue un 90. Entonces si lo dejan abierto, uno tiene chance de hacer muchos tipos de análisis. Pero vamos a ver más o menos lo que preguntan en CONET para que ustedes vean el tipo de preguntas que tienen que resolver. Entonces tenemos lo siguiente, dice, primero hay que leer de qué trata. Dice que son calificaciones finales de la materia de matemáticas de quinto de un colegio en 2 semestres. Entonces el gráfico de arriba es del primer semestre y el gráfico de abajo o el diagrama de abajo es del segundo semestre. Son cosas aparte, ¿ok? Se interpretan como diagramas aparte. Entonces a mí me gusta a veces poner los datitos aquí, ¿verdad? El mínimo es 40, el cuartil 1 es 50, el cuartil 2 es 65, el cuartil 3 es 75. No es necesario hacer esto, si ustedes quieren no lo tienen que hacer. Y el máximo es 90. Aquí ustedes ponen que el mínimo fue 50, el cuartil 1 60, la mediana o el cuartil 2 65, el cuartil 3 80 y el máximo fue un 93, ¿verdad? Entonces ustedes luego van a responder lo que le preguntan. Ustedes me van a decir, ¿cuál fue la calificación mínima del segundo semestre? 50, profe. 50, muy bien. 50 fue la calificación mínima del segundo semestre. Voy a borrarle esto aquí para que quede bien limpio el gráfico. Según las calificaciones del primer semestre, ¿okay? Entonces yo me fijo en el gráfico de arriba, el de abajo no me interesa. Según las calificaciones del semestre 1, se puede afirmar que el 25% de los datos son mayores o iguales a 75 a 90. de 75 a 90, pero me dicen que son mayores o iguales a 75, ¿verdad? Porque ya sabemos que son de aquí para allá, ¿verdad? Entonces son mayores que el 75. Aquí este es el 25% de los más grandes, aquí hay otro 25%, aquí hay otro 25% y este es el 25% más pequeño. Entonces si me dicen, el 25% de los datos es menor que, entonces yo pondría que 50. El 50% de los datos es menor que, entonces yo pondría 65. El 75% de los datos es menor que, entonces yo pondría el 75. Y así sucesivamente, dependiendo de la forma en lo que lo escriban, ¿verdad? Entonces yo respondo. Entonces en ese caso la respuesta se queda ahí nada más con 75, porque me están diciendo que el 25% de los datos es mayor o igual a 75, ¿ok? ¿Por qué no puedo poner 65? Porque del 65 en realidad son dos cajoncitos, ¿verdad? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces yo tengo 25 y 25, este sería el 50%. Entonces aquí, para que sea 65, tendría que decir el 50% de los datos es mayor o igual a 65, ¿ok? Pregunta C. ¿Cuál fue la calificación máxima del semestre 1? Vean qué fácil.
90, ¿verdad? ¿Cuál fue la mediana del segundo semestre? 65, ¿será? 65, muy bien, la mediana es el cuartil 2, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido intercuartílico del semestre 1? Recuerden, es Q3 menos Q1. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico del semestre 1? 25. 25, muy bien. ¿Por qué 25? Porque sería 75 menos 50, ¿verdad? Que es Q3, 75. Q1, 50. 75 menos 50 es 25. Ustedes nada más ponen el 25 y ya está bueno. ¿Ok? Ahí lo pongo para que vean de dónde salió. ¿Cuál de los semestres presenta mayor variabilidad en las calificaciones? ¿Cuál creen ustedes que presenta mayor variabilidad? En el segundo, si nosotros tomamos como referencia el recorrido sería 93 menos 50, ¿verdad? 93 menos 50, aquí tenemos 43 en el segundo, ¿verdad? En el primero, si tomamos ese mismo valor como referencia, sería 90 menos 40, que me da 50. Entonces pareciera que tiene mayor variabilidad el primer semestre, o sea, abarca más datos el primer semestre, ¿verdad? Desde la nota mínima hasta la nota máxima hay mayor cantidad de datos que se recorren. Entonces, si tomamos el recorrido como elemento de variabilidad, pues decimos que es el primer semestre. Pero aquí en realidad lo correcto sería que me den el valor de la ¿cómo se llama? De la desviación estándar, por ejemplo, o de la varianza, para uno tomar una decisión más correcta y no solo usar el recorrido, ¿verdad? En este caso no me gusta tanto la pregunta, pero o sea, lo que se intenta hacer es que observen cuál caja es más grande, digamos, cuál diagrama es más grande, más largo. El que sea más largo es el que tiene mayor variabilidad. Básicamente eso es lo que quieren decir. ¿Profe? Sí. Es que digamos, ve que todo viene claro, pero cuando le hacen a uno esas preguntas se queda uno como no sé, como bateando, porque es como, en realidad yo no entiendo exactamente qué es lo que le está preguntando ahí. Sí, si les aparece una pregunta como esta, entonces escojan el más grande. El que tiene mayor variabilidad es el más largo. ¿Cuál es el más largo? El primero, el de arriba, ¿verdad? Si ustedes los pueden poner uno encima del otro, se van a dar cuenta que el de arriba es más largo que el de abajo. Entonces el que tiene más variabilidad es el más largo, ¿okay? Para ponerlo, digamos, con un ejemplo más claro, si yo tengo uno que es así, ¿verdad? Para hacerlo, digamos, todavía más exagerado, y tengo otro que es así, ¿verdad? Entonces presenta mayor variabilidad de aquí arriba, ¿verdad? Entonces el más grande es el que tiene mayor variabilidad. Esa es básicamente como la idea de esta pregunta. No me gusta tanto, como les digo, porque nos falta como un poquito más de información, pero se vale, digamos, se vale. Pueden preguntar eso así. Entonces en este caso sería el semestre 1. Sí. Disculpe que le interrumpa. Es como la partecita que está blanca, es lo que se refiere usted. No, a todo, a todo. A todo, me refiero a todo. Que el diagrama en general, todo sea más largo, desde el mínimo hasta el máximo, que el otro, ¿verdad? Porque cuando tenemos un diagrama más largo, intrínsecamente estamos diciendo que los datos están más separados, ¿verdad? Que los datos están más separados. Por ejemplo, en como todos están más juntitos, ¿verdad? El diagrama es más pequeñito, quiere decir que recorre menos datos y los datos están más agrupados. En cambio en como es más largo, los datos van a estar más dispersos, van a estar más grandes, ¿ok? Entonces básicamente esa es la idea. Luego dice, ¿cuál es el recorrido de los datos del semestre 2? ¿Cuál creen ustedes que es? 43. 43, muy bien, ¿verdad? Porque el recorrido es máximo, que en el semestre 2 es 93, menos mínimo, que en el semestre 2 es 50, y hacemos esa resta y nos da 43. Bueno, sigamos entonces en este otro documento. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Dice, el siguiente diagrama de cajas presenta información de un estudio acerca de la edad en años de los estudiantes de 11º de 2 colegios nocturnos del país. Entonces tenemos el colegio A
y el colegio B. El de arriba es el colegio A, el colegio B es el de abajo. Según la información del diagrama, determine lo que se le solicita, cuál es el recorrido en los datos del colegio B. Ojo que dice recorrido nada más, entonces yo busco el máximo menos el mínimo. En el colegio B el máximo termina aquí, que es 45, el mínimo es 20, entonces 45 menos 20 es 25. Son preguntas simples, sencillas, que nos van a hacer con respecto a esto. Luego dice el B, ¿en cuál de los dos colegios estudia el alumno con menos edad? Vea qué bonita esta pregunta, porque lo que nos están preguntando es el mínimo, pero lo están preguntando de una manera un poquito bonita, interesante, ¿verdad? De los dos colegios, ¿dónde está el estudiante con menor edad? Bueno, en el colegio A, el que tiene menos tiene 24, y en el colegio B, el que tiene menos tiene 20. Entonces es en el colegio B donde está el estudiante que tiene menor edad, ¿verdad? Entonces es una forma diferente, interesante de hacer la pregunta. Luego dice la C, ¿cuál de los dos colegios presenta un menor recorrido intercuartílico? Entonces nosotros vemos que en el primero, en el colegio A, el Q3 es 41 y el Q1 es 30. Entonces el recorrido intercuartílico, que voy a ponerlo así, RI, el recorrido intercuartílico sería 41 menos 30, esto me da 11. Ese sería el recorrido intercuartílico del primer colegio. En el segundo colegio tenemos que el Q3 es 39 y el Q1 es 24. Entonces el recorrido intercuartílico del colegio B sería 39 menos 24, esto da 15. Entonces el del colegio A es 11 y del colegio B es 15. Y la pregunta era cuál tiene menor recorrido intercuartílico. Entonces en este caso la respuesta correcta es el colegio A, porque es el que tiene un menor dato a la hora de sacar el recorrido intercuartílico. ¿Cuál es la mayor diferencia en las edades de los estudiantes del colegio A? En este caso, cuando nos digan la mayor diferencia, es lo mismo que decir recorrido. ¿Okay? ¿Cuál es la mayor diferencia de las edades? La mayor diferencia en las edades del colegio A es tomar el más grande de las edades, que es este que está aquí, que es 45, menos el menor de las edades, que es 24. Entonces 45 menos 24 nos da 45 menos 24 nos da 21. Entonces quiere decir que la mayor diferencia de edades es 21. ¿Okay? Que sería lo mismo que sacar el recorrido. ¿En cuál de los dos colegios se puede afirmar que un 25% de los estudiantes tienen 24 años o menos? Y esto lo vamos a ver en el colegio B, porque vean que ahí nos vuelven a aportar aquí el diagrama del colegio B. En el colegio B el mínimo es 20, el Q1, el cuartilo 1 es 24, y aquí hay un 25% de los datos, aquí hay otro 25% de los datos, aquí hay, mentira, desde aquí hasta aquí hay un 25% de los datos, aquí hay otro 25, y desde aquí hasta aquí hay otro 25. Entonces, ¿dónde se puede afirmar? Perdón, la pregunta. ¿En cuál de los dos colegios se puede afirmar que un 25% de los estudiantes tienen 24 años o menos? En el colegio B, ¿verdad? Porque aquí están 24, de 20 a 24 hay 25% de los datos, por lo tanto ahí se puede afirmar que un 25% de los estudiantes tienen menos de 24 años. ¿Okay? Aquí hay una trampilla, porque pusieron este 30, pero vean que este 30 no significa nada, y este 41, entonces uno se podría embarcar. Digamos, este es el cuartil 1 y este es el cuartil 2. Vean que no hay raya aquí, entonces para que no cometamos el error. Después dice la siguiente pregunta: ¿se puede afirmar que para el colegio B que al menos uno de los estudiantes tiene 20 años? ¿Qué podemos decir ahí? En este colegio hay al menos un estudiante que tiene 20 años. Sí. Sí, correcto. El mínimo. Es el mínimo. También se puede saber con certeza que al menos uno de los estudiantes tiene 45 años. Eso se puede saber con certeza. Lo que es falso es decir que al menos un estudiante tiene 24. Eso es falso. No sabemos si tiene 24, porque ese es el cuartil 1. El cuartil 1 puede ser que corresponda a un dato, puede ser que sí, pero puede ser que no corresponda a un dato, porque puede ser que se haya sacado, que se haya calculado. Entonces, cuando nos hablan del
el mínimo y el máximo, ellos sí están en la lista de los datos, pero el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son datos de referencia y no sabemos si realmente vienen en la lista o no. ¿Ok? Entonces tienen que tener ese cuidado. Entonces dice, se puede afirmar que la mediana en ambos colegios tienen el mismo valor. Vamos a verlo. En este caso la mediana, aquí la mediana, que es el cuartil 2, vale 33, y aquí también la mediana vale 33. Entonces sí, es cierto, se puede afirmar en los dos casos la mediana tiene un valor de 33 años. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este pregunta aquí de marcar con X. Ustedes me van a decir cuál es la respuesta. Dice, en el siguiente diagrama de cajas representa la dispersión de notas, o sea, son notas obtenidas en un examen de matemáticas. El recorrido intercuartílico corresponde a... ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? 15, muy bien, 15, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuartil 3 es 85, el cuartil 1 es 70, 85 menos 70 da 15. El recorrido del diagrama de cajas, ¿cuánto es? 32.5. 32.5, porque el recorrido es máximo, que en este caso es 95, menos mínimo, que en este caso es 62,5, y aquí nos estaría dando 32,5. Ven qué preguntas más fáciles, ¿verdad? Estas en el examen ustedes no las pueden dejar pasar, son preguntas muy sencillas, no hay que hacer, digamos, un gran esfuerzo. Ahora, puede ser que nos den algo así, como este. Aquí nos están dando el diagrama de cajas, pero disimulado. Nos lo dan con mínimo, cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, cuartil 3 y máximo. Entonces, en este caso yo tendría que imaginármelo, ¿verdad? O por lo menos dibujarlo. Yo lo podría dibujar, no tiene que ser ahí a escala. Simplemente lo dibujo con los datos que me dan. Aquí este es el 13, aquí va el 15. La mediana entre el 15 y el 22, digamos que está como en el centro. Aquí está el 18, aquí está el 22 y aquí está el 30. Entonces ese sería otro tipo de pregunta que nos podrían hacer, que nos den el diagrama de cajas, no para que lo construyamos, porque construir el diagrama de cajas no es así, ¿verdad? Sino para que uno se lo imagine, ¿verdad? O lo fabrique o lo escriba ahí como es en un ladito, y entonces ahora sí saque las conclusiones que le pidan. Entonces dice, una conclusión válida con base en los datos que nos dieron ahí. Bueno, dice que es un restaurante de comida francesa que tomó los tiempos de entrega de las órdenes, ¿verdad? Entonces ahí lo que quiere decir es que entre 13 y 15 minutos duró un 25% de la entrega de los pedidos, otro 25% duró entre 15 y 18, otro 25% entre 18 y 22, y entre 22 y 30 el otro 25%, sabiendo que el plato que salió más rápido duró 13 minutos y el que duró más duró 30 minutos. Entonces ya con eso puede uno analizar la información. Entonces dice, un 50% de las entregas en la mesa de los clientes tuvieron un tiempo de 15 minutos. ¿Eso será cierto o es falso? Falso. ¿Por qué? Porque el 50% es la mediana. El 50% es la mediana, ¿verdad? Entonces, un 50% de los platos duraron 18 minutos o menos. Y el otro 50% de los datos duraron 18 minutos o más. Entonces, esto es mentira, porque 15 sería 15 minutos o menos, duró un 25% de los platos. El recorrido de las entregas es 7. El recorrido de las entregas es 7. El recorrido. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. El recorrido es 30 menos 13, que eso nos da 17. Lo que sí es cierto es que el recorrido intercuartílico es de 7. Entonces hay que tener cuidado. El recorrido intercuartílico era de 22 a 15, ¿verdad? 22 menos 15, eso sí es 7. Entonces hay que tener cuidado con eso, que no nos vayan a confundir. Hubo al menos un platillo que duró 30 minutos en salir. ¿Eso es verdadero o es falso?
Verdadero. Es verdadero. El tiempo máximo fue de 30, quiere decir que hay un plato que duró mínimo 30 minutos en salir. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta es la C. Luego en la 8 dice, el recorrido intercuartílico de ese estudio corresponde a, eso ya lo acabamos de mencionar aquí, el recorrido intercuartílico es 7. Dice, bueno, tenemos dos diagramas de cajas, ¿verdad? Dice que habla del tiempo que dedican dos grupos de noveno en prepararse para un examen. Entonces este es el grupo A y este es el grupo B. Entonces dice, ¿cuál de los dos equipos tuvo un mayor recorrido? Creo que ahí se ve a simple vista cuál va a tener un mayor recorrido. ¿Cuál es? No El, es A, el B. el B. ¿Por qué el B? Porque el mínimo, ¿verdad?, de aquí y el máximo de aquí están más separados. Entonces mientras más separados, más grande me va a dar el recorrido. Mientras más juntos estén, más pequeño me va a dar el recorrido. Lo podemos calcular. En la parte de arriba sería 9 menos, pareciera que esto va de 1, 1.5, 2, 3, ¿verdad? Entonces sería 9 menos 3. Entonces el recorrido de la parte de arriba sería 6. El recorrido de la parte de abajo sería 10,5, que es el máximo, menos el mínimo, que es 1,5. Entonces esto nos está dando 9, ¿verdad? Entonces en el B el recorrido es 9, en el A el recorrido es 6. Tiene mayor recorrido el grupo B. Casi pongo A, el grupo B. ¿Cuál de los dos equipos obtuvo un mayor recorrido intercuartílico? ¿Cuál sería? Ah, bueno, tal vez eso es lo que está viendo la compañera. Ahí sería la A. Ahí sí sería la A, ¿verdad? Aquí tenemos que el Q1 y el Q3 están más juntitos y aquí el Q1 y el Q3 están más separados. Entonces mientras más separados, más grande va a ser el recorrido. Pero uno simplemente lo calcula. El Q3 aquí, aquí el recorrido intercuartílico de este de aquí sería Q3, que es 8, menos Q1, que es 3,5. Esto me daría 4,5. Y en cambio, en el segundo grupo, el recorrido intercuartílico sería 7, que es el Q3, aquí está, menos el Q1, que es 3,5. Esto nos da 3,5. Por lo tanto, el A tiene un mayor recorrido intercuartílico. ¿Cuál es el valor del cuartil 1 en el grupo A? ¿Quién me puede decir? El 3.5. 3,5 es el valor del Q1, del cuartil 1 en el grupo A. ¿Y cuál es el cuartil 3 en el grupo B? Aquí vean que de nuevo nos dan los datos en una cajita, entonces yo tengo que hacer el gráfico para poder analizarlo un poquito más fácil, ¿verdad? No tienen que hacerlos a escala, no tienen que construirlo a escala, ustedes nada más lo hacen ahí. Obviamente ya no se pueden dejar llevar por la vista, sino sí tienen que analizar por fuerza los resultados. Pero por ejemplo en el primero yo tengo que el mínimo es 45, el Q1 es 70, vamos por aquí el Q2, que es la mediana, 75, el Q3 81,5 y el máximo nos dice que es 98. En el colegio 2, ¿verdad? Este es el colegio 1, este es el colegio 2, el mínimo es 46, el máximo es 95, la mediana es 84, el Q1 es 68 y el Q3 es 92. Entonces ya, si ustedes ven que les pusieron Q1, Q3 y eso en datos, entonces ustedes hacen el dibujillo para ayudarse. No es necesario hacer el dibujo, ¿verdad? No es necesario, ustedes pueden sacar las cosas que les preguntan directamente desde los datos, pero a veces uno se acomoda más viendo el dibujo. Entonces preguntan, el recorrido del colegio 1, ¿quién me puede decir cuánto da el recorrido del colegio 1? 53. Sería 98 menos 45 y eso efectivamente es 53, ¿verdad? Ok, muy bien. La B, ¿cuál colegio se presentó la nota más alta? El 1. En el 1, aquí la respuesta es en el 1, porque la nota mayor fue un 98. En cambio en el colegio 2, ¿verdad? El máximo en el colegio 1 fue 98. En el colegio 2 el máximo fue un 95. ¿Cuál es el valor del recorrido intercuartílico del colegio 1? Un poco más.
11.5. 11,5. 11.5, ¿por qué? Porque es el Q3, que es 81,5, menos el Q1, que es 70, y eso me da 11.5. ¿En cuál de los dos colegios se presenta mayor variabilidad? Ahí recuerden tomar, en este tipo de preguntas vamos a usar el recorrido. El que tenga el recorrido más grande, ese va a ser, y aquí como no tenemos el gráfico, no podemos verlo gráficamente. Entonces el que tenga mayor variabilidad va a ser el que tenga el recorrido más grande. Entonces, ¿cuál sería? Y el 2. Vamos a ver, el 2 sería 95. En el 1 sería, el recorrido sería 98 menos 45, que dijimos que es 53. En el 2 sería máximo, que es 95, menos mínimo, que es 46. Esto nos da 49, creo. Si la nota mínima para aprobar era el 70, entonces se podría decir que el 25% de los estudiantes del colegio 1 aprobaron. Entonces eso lo podemos saber aquí en el colegio 1, ¿verdad? Hay un 25% de estudiantes que no aprobaron, ¿verdad? Porque tienen de un 45 a un 70, tienen menos de un 70 o un 70. En cambio hay un 75%, todos los demás, que sí aprobaron. Entonces en este caso esto sería falso, ¿verdad? Porque no solo un 25% de los estudiantes aprobaron, sino que hay un 75%. Lo que se puede decir es que hay un 75% de los estudiantes que aprobaron. ¿Ok? Y ya para terminar la clase de hoy, creo que es más sencilla. Quiero retomar un poquitito lo que hicimos la semana pasada con este ejercicio. Que vean que aquí nos preguntan por la desviación estándar, la varianza y cuál es la mayor diferencia. La mayor diferencia, insisto, cuando les diga mayor diferencia, esto se traduce como rango o recorrido, recorrido para usar la palabra que hemos usado más, recorrido. Este no tenemos, mire, qué mal que escribir recorrido. Aquí no tenemos que hacer nada, aquí simplemente es el más grande menos el más pequeño. El más grande es 87, pareciera, y el más pequeño pareciera que es el 56. Primero lo ordenamos, creo que ahí lo habíamos ordenado en la otra, no sé si es el mismo. Entonces 87 menos 56, eso sería 31, si no me equivoco. Entonces aquí, ¿cuál es la mayor diferencia entre los pesos? 31. Que ahí no tenemos que hacer nada. Pero me interesa aquí la desviación estándar y la varianza. Entonces, haciéndolo con esta calculadora, nos ponemos en modo 6.1 y vamos metiendo todos los datos. Podemos meterlos así desordenados, no hay problema. Como son poquitos, no vamos a necesitar tanto de la tabla de frecuencia o de la columna de frecuencia. Entonces metemos todo esto aquí: 80, 81, 57, 64, 83, 86, 87, 63 y 57. Borramos una vez que metemos todo, porque no vamos a hacer esto. Para responder esto no vamos a hacer toda aquella tabla, ¿verdad? Esa tabla es solamente que me lo pregunten en desarrollo, entonces ahí haríamos toda la tabla ahí paso por paso. Pero normalmente no se pregunta así, sino que viene así en respuesta corta. Entonces borramos, presionamos la tecla opción, el valor 2, y vean que aquí ya nos dan. La varianza es 143.06. Recuerden que varianza es el que dice S a la 2X. Aquí está. 143.06. 143,06. Y la desviación estándar, le doy para abajo. Y aquí viene que es 11,96. Recuerden que es la que dice en SX. Pues 11,96. Ya está. No tengo que complicarme más, ¿verdad? Si me preguntan por la desviación estándar y la varianza así, yo simplemente meto los datos en la calculadora y resuelvo. Hagámosla en esta. Si fuera en esta, entonces modo 3.1, metemos todos los datos. Tratando de no equivocarse, porque si uno se equivoca, aquí lo voy haciendo la carrera, es posible que me equivoque. Pero si uno se equivoca, entonces yo voy a empezar de cero. Entonces uno mejor va revisando cada vez que va metiendo los datos. Y ya sabe que no se va a equivocar. Hay 13 datos, que eran los 13 que teníamos. Borramos Shift 1, buscamos la palabra que dice bar
y buscamos la que dice SX. Recuerden que en esta calculadora no aparece la varianza, solo aparece la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es 11,96. Entonces yo vengo y pongo 11,96 aquí. Pero ¿qué hago? La calculadora no me da la varianza. Es muy sencillo. Ese mismo valor que me da ahí, yo lo elevo al cuadrado. Puedo escribirlo o puedo presionar la tecla ANS, que la tecla ANS es agarrar ese dato que tengo en pantalla y lo elevo al cuadrado y le doy igual y ya me dice que es 143,6. Que no me gusta usar la tecla ANS, entonces pongo 11.96 y lo elevo al cuadrado y ya voy a obtener la varianza, que es 143,04 en este caso, porque no estoy usando todos los decimales sino nada más hasta el 96. Entonces yo lo pongo aquí 143,04. No hay problema, eso va a estar bueno. Yo también se lo voy a poner bueno, ¿okay? Porque yo sé que es un valor aproximado que están sacando con la varianza. De hecho, si esto lo hace uno con la tablita, ¿verdad? La que hicimos la semana pasada, de agarrar y sacar tener todos los datos, sacar el promedio y a cada dato ir restándole el promedio, y luego eso agarrarlo y elevarlo a la 2. Si lo hacemos así, al final pues vamos a tener un valor que tal vez no me da 143, sino que me dé 142,0 algo. Entonces también está bueno, ¿verdad? Pero lo que quería decirles con esto es que no se compliquen. Ustedes lo hacen directamente de la calculadora. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos 100, 190, 80, 130 y 100, y me preguntan por la varianza y la desviación estándar. Entonces lo meto en la calculadora y yo saco eso, ¿ok? Entonces ahí, para que no se preocupen. Bien, eso sería lo que tenemos para esta clase. Esta clase es un poco más pequeña, como les decía, es eso de los diagramas de caja, que es bastante sencillo, y pues eso es lo que tenemos para el día de hoy.